Hola, buenas noches. Bienvenidos a este servicio informativo correspondiente a este 9 de julio de 2020. Antes de iniciar con el detalle de las noticias, le invitamos a revisar nuestros titulares. Cambios en el gabinete presidencial. Este jueves, el jefe de Estado, Lenín Moreno, presentó a sus nuevos colaboradores. La Fiscalía de Huaquillas ordenó la inmovilización de 1.7 millones de dólares de las cuentas de los hermanos Salcedo Bonilla y la incautación de inmuebles y vehículos. Se investiga una mafia que opera desde hace años en los hospitales del IES, así lo dio a conocer el presidente del directorio, Jorge Guatet. 6 de cada 10 infectados con COVID-19 rompieron la cuarentena y circulan libremente por las calles de Quito. Aglomeraciones, ventas ambulantes y personas sin mascarillas se evidenció en la capital. Hoy se realizó un operativo de control en algunos barrios del sur. En lo internacional, la Organización Mundial de la Salud llamó a la unidad global para derrotar al COVID-19 y anunció la creación de una comisión independiente que analice su gestión sanitaria. En los deportes, Ecuador no tendría este año la vuelta ciclística al país, un duro golpe para esta disciplina. En efecto, 7 modificaciones realizó el presidente de la República, Lenín Moreno, en su gabinete. Conozcamos quiénes se integran al equipo de trabajo del Ejecutivo. Luis Gallegos Chiriboga es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Abogado de profesión, diplomático de carrera. Gallegos termina su misión como representante de Ecuador ante las Naciones Unidas. También fue embajador de nuestro país ante el gobierno de Washington. Al Ministerio de Trabajo llega Andrés Ich Pérez, abogado especialista en políticas públicas. Sus labores han estado enfocadas en proyectos de desarrollo, gobierno abierto y participación ciudadana. El Ministerio de Vivienda será otra de las secretarías con nuevo titular. El arquitecto y planificador Julio Recalde toma las riendas del Midubi. Recalde es especialista en mejoramiento urbano y vialidad. La periodista Caridad Vela es la nueva secretaria general de comunicación de la presidencia. Con trayectoria en varios medios de comunicación, Vela ha sido directora de la revista Clave, directora de la Cámara de Comercio e integrante del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. Las modificaciones también abarcan otras instituciones, como la empresa coordinadora de empresas públicas, la cual estará liderada por José Andrés López, quien es especialista en finanzas públicas. López se desempeñó como secretario del Gabinete Sectorial, Económico y Productivo. Juan Aguirre, abogado experto en contratación pública y quien fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, estará en cambio al frente del Servicio de Contratación de Obras Públicas, CERCOP. La llegada de Aguirre es en lugar de Silvana Vallejo, quien ahora será consejera presidencial. Vallejo, además de ser experta en contratación pública, fue docente y en su aval cuenta con varias publicaciones de libros, artículos y documentos científicos. Alex Llanos, Ecuador TV. Actividades en Quito y Tena cumplió este jueves el presidente Lenín Moreno. Temprano se reunió con los nuevos ministros de su gabinete y luego viajó a la provincia de Napo, en donde entregó títulos de propiedad a varios productores. Pablo Alvarado fue uno de los beneficiarios. Eran las 12 del día y una de las salas adjuntas del área protocolar del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito recibió a los nuevos ministros. Fue una sesión de gabinete temporal, donde el jefe de Estado felicitó que su contingente se sume cuando más lo necesite el país. Nosotros depositamos la confianza, no únicamente del gobierno del Ecuador, en ustedes, para que cada quien cumpla a cabalidad con el trabajo de manera eficaz, de manera eficiente, de manera óptima, y que podamos contar con ustedes en ese futuro que queremos construir. 6 de los 7 funcionarios estuvieron presentes. El nuevo canciller Luis Gallegos terminará su misión diplomática antes de arribar al Ecuador. No obstante, ese no ha sido impedimento para que sus labores inicien de inmediato. Esa es nuestra tarea fundamental, dejar un Ecuador sin preocuparnos de nuestra imagen, sin preocuparnos de réditos ni éxitos personales, de pensar en el Ecuador que queremos dejar al próximo presidente. Es que el presidente Moreno considera que no hay tiempo que perder. El gobierno está enfocado en la protección de la salud, el cuidado del empleo y la reactivación productiva. En ese sentido, en la agenda desarrollada en Tena, capital de la provincia de Napo, se entregaron títulos de propiedad sobre 500 hectáreas de terrenos productivos, así como kits de alimentos y ayudas técnicas a la comunidad de Ayua Guarina. Alex Llanos, Ecuador TV.
La Banca Popular y Solidaria, además de los sectores productivos, esperan que la renegociación de la deuda ofrezca mejores condiciones para acceder a créditos internacionales que a su vez puedan dinamizar la economía del país. Con optimismo se recibe en el sector cooperativo el plan presentado por el gobierno para la renegociación de la deuda externa, que ha permitido que se baje el riesgo país. Para que el Ecuador pueda recibir nuevos ingresos que atraigan la inversión internacional hacia nuestro país, para poder canalizarlo también en recursos frescos hacia la inversión a nuevas líneas de crédito. Según Juan Carlos Díaz Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, también se benefician directamente actividades económicas como las de exportación. De esta manera, los créditos que las empresas buscan en el exterior para sus operaciones pueden ser de mayor acceso y con tasas más bajas. Sin embargo, apunta que esta renegociación no significa dinero adicional al país, sino un alivio, necesario por cuanto todas las actividades económicas, según sus datos, tienen variación negativa producto de la pandemia. Sí, es importante que haya crédito y liquidez, eso está muy bien. Para Abelardo Pachano, analista económico, tanto el Estado, empresarios, trabajadores y también actores como la banca deben buscar el interés colectivo. Si la economía demuestra que se está manejando con seriedad, la banca va a captar bastantes recursos, el país va a captar recursos. Desde el sector de finanzas populares, el llamado al gobierno es a que los recursos que se confíen en el país puedan canalizarse a través de sus instituciones. En las zonas más pobres de este país, de cada dólar que el sector cooperativo capta dentro de esas zonas, colocamos alrededor de $1.65. Sofía Montoya, Ecuador TV. Si bien la renegociación de los bonos de la deuda es calificada como positiva, no es lo único que se debe hacer en materia económica. Analistas proponen acciones adicionales para ordenar las finanzas hacia el futuro. Que el gobierno haya renegociado la deuda es un alivio para la economía, pero no significa que el Ecuador tenga dinero para gastar. El déficit del sector público sigue siendo importante y en tal virtud, todavía hay necesidades de financiamiento a través de créditos de los multilaterales y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a requerir más financiamiento. Lo bueno de los multilaterales en general es que le prestan a más años, a 20 años, a 30 años con tasas de interés. Eso está bien. Lo que tenemos que garantizar es que sea un crédito sostenible, bien hecho, bien utilizado. Y al interno, ordenar el gasto es uno de los criterios fundamentales. Lo que siempre se recomienda es que haya una optimización del gasto público, reducir al máximo los gastos innecesarios del sector público y del Estado especialmente. Y también reperfilar el tramo de la deuda interna, añade. De tal manera que el alivio sea complementario. En esa línea, José Hidalgo es partidario de aumentar los ingresos del fisco a través de un incremento al impuesto al valor agregado IVA. Que dentro de una reforma tributaria integral que permita mejorar la estructura de impuestos del país y facilitar la vida al contribuyente, habría que pensar a través de una nueva ley un incremento de 2 o 3 puntos en la tasa del IVA que entre en vigor a partir del próximo año. Sin embargo, para Santiago García, es necesario mantener sin mayores sobresaltos al sistema financiero nacional para apuntar a una recuperación progresiva de la economía. Que podría ser muy riesgoso, subir el IVA puede generar ingresos al Estado y bajar el déficit, pero a mí me preocupa mucho más la producción este rato, que la gente recuperemos nuestro consumo. Y aunque por ahora se logró una bocanada de oxígeno económico, es necesario abordar la crisis con respuestas sistémicas, holísticas y no parciales, concluye García. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En Guaquillas, provincia de El Oro, la Fiscalía vinculó a los hermanos Salcedo Bonilla por presunto lavado de activos. Además, dictó inmovilización de 1.7 millones de dólares de sus cuentas y la incautación de vehículos e inmuebles. Durante la audiencia de vinculación en el juicio que la Fiscalía lleva a cabo en contra de Noé Salcedo en la Unidad Judicial de Guaquillas, se ratificó la prisión preventiva para Daniel y Noé Salcedo por el delito de lavado de activos. La investigación continuará 30 días más. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía anunció la inmovilización de 1.7 millones de dólares que mantenían en sus cuentas y la incautación de 6 vehículos y 6 inmuebles relacionados con las empresas de los procesados. Además, se vinculó a otras 3 personas y a 6 empresas: Jorge Sánchez Montiel, Jorge San Lucas Vanegas, Jonathan Flores Saavedra, quienes serían parte de las empresas de propiedad de los Salcedo, Palillé S.A.,
X-System Compañía Limitada, Mereware Group Compañía Limitada, Salnuedam Productions S.A., Industrias Aldanovo C.A., HDC Producciones S.A. El abogado de uno de los implicados objetó la resolución. Este juicio empezó por flagrancia y empezó por $47,000. No puede Fiscalía en forma errada técnicamente venir a investigar desde el año 2014. Noé Salcedo fue detenido en la frontera con Perú el 9 de junio con $47,000 en su poder, cuya tenencia no pudo justificar, luego de que su hermano sufriera un accidente aviatorio y fuera ingresado en una clínica de Perú. Noé está detenido en un centro de privación de libertad en Machala, mientras su hermano Daniel Salcedo se encuentra ingresado en el hospital de Guayaquil y enfrenta 3 procesos judiciales. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Un mes y un día después del accidente en tierras peruanas, arribó al Ecuador la avioneta en la que Daniel Salcedo y otros tripulantes se accidentaron al intentar salir del país. Para la Fiscalía será una pieza fundamental para investigar el caso. A las 4:10 de la mañana, vía terrestre desde Perú, en una plataforma y escoltada, llegó a los patios de la Policía Judicial en Guayaquil la avioneta en la que se accidentó Daniel Salcedo, una pieza que para Fiscalía será clave dentro de la investigación por fraude procesal. Porque en ese fue el siniestro de las personas que ustedes conocen y obviamente la avioneta salió de aquí de nuestro país, de Ecuador, específicamente del aeropuerto de Guayaquil. Y fue así como quedaron los restos de la avioneta Piper con matrícula HCBLO, en la que se accidentaron Daniel Salcedo y otros tripulantes el pasado 8 de junio en tierras peruanas. Aunque parece imposible que alguien pueda sobrevivir a este tipo de impactos, solo el piloto Alfredo Espinosa resultó fallecido. Ahora Fiscalía deberá hacer las pericias correspondientes para continuar con las indagaciones. La inspección, los peritajes, todo lo que corresponda dentro de la investigación, que eso se cumplirá en el transcurso ya de este día. Son varias las interrogantes en este caso. ¿Quién realmente piloteaba la aeronave? ¿Cómo salió del país sin ser detectada? ¿Cuál era el destino final? ¿Cuál es la relación de los pilotos con los demás tripulantes? A esta última pregunta, la defensa de Franklin Lara ha respondido. Él no conocía a las personas que cayeron en la avioneta. La avioneta de la que ahora solo quedan restos está a nombre de Gramada, empresa cuyos accionistas son los hijos de Alfredo Adún. Él insiste que no tuvo participación y fue un robo por parte de Lara. Que nunca lo reportó. Daniel Salcedo y Jocelyn Mieles ya han sido vinculados en este caso. Este viernes, Fiscalía solicitará la vinculación de Franklin Lara, Alfredo Adún y su hijo, Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y Daniel Salcedo avanza en su recuperación. Sin embargo, la policía solicitó que permanezca en la unidad de cuidados intensivos. Así ingresó Daniel Salcedo el pasado 10 de junio hasta el Hospital Guayaquil, luego de su accidente aéreo en Perú. Fue sometido a intervenciones quirúrgicas, pues su estado era delicado. Por tal motivo no fue trasladado a Quito, como lo dispuso el juez. Se determinó que el paciente presentó una inestabilidad en su salud, lo cual definitivamente no da las garantías para que sea trasladado a la ciudad de Quito. Así permaneció Salcedo Bonilla, en coma inducido, dentro de la unidad de cuidados intensivos. Días después, su defensa informó de avances en su salud. Ya no estaba intubado y despertó, pero surgió otra novedad. Tenía episodios de lucidez y confusión. Esto los médicos lo determinan como delirio. Esto impidió que Fiscalía le tome la versión por el caso de delincuencia organizada y su defensa solicitó se le realice una pericia médica. Ahora imágenes al interior del nosocomio dan nueva información sobre el avance en su salud. Está caminando, recibiendo terapias físicas e incluso pasó a la sala de hospitalización. En ese momento se tomó contacto con el jefe del área y se le consultó si efectivamente se iba a dar ese traslado. Ratificó que las condiciones de salud y que él como jefe del área estaba informando que iba a ser trasladado a hospitalización. Sin embargo, por petición de la policía, Salcedo retornó a la unidad de cuidados intensivos. Para garantizar el estado de salud y sobre todo garantizar también la seguridad del ciudadano Salcedo. La defensa de Salcedo indica que la pericia que solicitó ya se ha realizado. Esto será determinante para volver a considerar su traslado a Quito. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Otro amigo de Daniel Salcedo vinculado en actos de corrupción es Abraham Muñoz, el mismo que lo denunció por suplantar su identidad. Muñoz vendía medicamentos donados para combatir el coronavirus y estaría enfrentando un proceso por asociación para delinquir.
En días pasados, Abraham Muñoz, cercano a Daniel Salcedo, denunció la suplantación de identidad, hecho que se registró cuando Salcedo intentaba huir de Ecuador en una avioneta que se estrelló en Perú. Tuvimos una amistad, pues no por medio del entrenamiento y lo que son situaciones deportivas, todo eso, pero más de cosas de yo que sepa de él, de negocios o cosas de él. Él claramente está manifestando que él no tiene absolutamente nada que ver ni con asociación ilícita, ni con ninguno de los hechos que lo relacionan. El jurista Hernán Pérez asegura que esta acción se trataría de una estrategia en medio de las investigaciones por varios delitos. Que para distanciarse del principal acusado tenía que iniciar algún tipo de acción penal o alguna cosa que a ojos de la opinión pública y de la Fiscalía lo ponga lejos de sus actividades. Después de esto, se conoció que Muñoz a través de redes sociales vendía el medicamento Aptenra, antiinflamatorio para combatir el COVID-19. Pérez menciona esta participación y vinculación con Daniel Salcedo como asociación para delinquir. Y formaría parte de toda esta trama de corrupción, porque aquí se han cometido un delito organizadamente. Otra vez volvemos a la figura del crimen organizado. Con respecto al estado de salud de Salcedo, menciona. Entiendo que en un momento va a dejar la casa de salud, porque no puede estar ahí para eternas memorias. Así que en algún momento ya va a ser dado de alta y deberá ser transferido a la cárcel. Porque lo que está haciendo con esta posición es tratando de socavar la investigación de la Fiscalía. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Otras noticias para usted. Según el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Guatet, se investiga una mafia que opera desde hace años en los hospitales del IES. Las irregularidades van desde sobreprecios, venta de medicamentos, jubilaciones anticipadas por discapacidad, entre otros. La falta de medicinas en el Seguro Social es la misma receta que se aplica a la mayoría de los afiliados. Por ejemplo, la medicina no dan porque dice que no hay. Madre gemelar, solo me dieron ácido fólico y en un papelito escrito a mano. Pero también es una de las causas por la que sus directivos han iniciado acciones administrativas, pues el desabastecimiento estaría vinculado a una red que trafica con la salud de los afiliados. Mediante oficio, el IES ha pedido un inventario de la entrada y salida del medicamento Aptenra que Abraham Muñoz promocionaba en redes sociales hasta en $1.000. Muy probablemente sea parte de la misma corrupción que nos topamos en las bodegas del Teodoro Maldonado, del cual su bodeguero ya está detenido. Más de $1 millón encontramos en facturas cuya medicina no se podía identificar si había ingresado y había salido. O que abrías las cajas y la medicina que decía que era no era. Entonces esos mismos medicamentos se los volvían a vender al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También se investiga a quienes se habrían jubilado anticipadamente gracias a los carnés de discapacidad. Un incremento de estas solicitudes, y esto cuando tú analizas con las solicitudes del carnet, con las importaciones de vehículos, las tendencias son iguales. Índices que también alcanzan a los trabajadores de esta entidad social, donde cerca de 90 personas cuentan con el carnet de discapacidad. El personal que haya incurrido en actos de corrupción será desvinculado y enfrentarán un proceso de coactiva, mientras las denuncias están en manos de la Fiscalía. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Este jueves, de forma reservada, se desarrolló en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha la audiencia de apelación a la resolución de nulidad dictada por la jueza de Pichincha, Ana Guerrón, el pasado 2 de marzo dentro del proceso que se abrió para investigar los hechos ocurridos en las manifestaciones de octubre de 2019, en donde se incendió el edificio de la Contraloría General del Estado. Esta decisión fue impugnada por la directora nacional de patrocinio de la Contraloría, María Lorena Figueroa. La Fiscalía acusa a los 27 procesados por sabotaje, paralización de servicio público y destrucción de registros. Atención a la siguiente noticia. Facebook desarticuló una red de troll centers que operaban en Ecuador y Canadá con el objetivo de difundir noticias falsas. Esta organización, que reveló una investigación del portal Código Vidrio, estaba liderado por ex colaboradores del gobierno de Rafael Correa.
Un aparataje de publicidad y desinformación del correísmo, que incluso operaba con identidades falsas e imágenes de inteligencia artificial, desarticuló la empresa Facebook, en donde la base central de operaciones era Ecuador y Canadá. Todo funcionaba a través de la empresa Estaterra, creada en Quito en julio de 2017. En la Superintendencia de Compañías, esta empresa no registra ingresos, solo un patrimonio de $6.085 y pasivos por $25.000. Que acaban de ser cerradas por Facebook por básicamente hacer actividades ilegales en relación a las prohibiciones que establece Facebook, como por ejemplo el ataque indiscriminado, el acoso. ¿Pero quiénes eran los rostros visibles? Roberto Walgemun, uno de los colaboradores cercanos de Vinicio y Fernando Alvarado, y que estuvo en la Secretaría de Administración Pública, en la Presidencia y en el Cordicom. Pablo Llanes, ex subsecretario de Comunicación del gobierno de Correa, y María Augusta Enríquez, asesora de Vinicio Alvarado. Facebook descubrió que de la empresa estratega operaban 41 cuentas en su plataforma, 77 páginas web y 56 cuentas en Instagram. Y jugaron un papel importantísimo también dentro de esta estrategia para copar las redes y acosar a los opositores, a los periodistas y a los antagonistas políticos. Esta empresa entregó una pauta por $1.3 millones a Facebook. La fuerza de esta red se evidenció con la publicación de noticias falsas durante los primeros días de la crisis sanitaria por COVID-19. Actualmente, el principal accionista de esta red, Roberto Walgemun, fue designado como veedor del Consejo de Participación Ciudadana para el concurso de frecuencias. Hemos ya impugnado oficialmente, el Arcotel hemos enviado un oficio impugnando a esta nueva persona, que es el señor Walgemun justamente, quien conocemos que tiene una trayectoria muy cercana al presidente Correa y quien justamente el día de ayer también ha sido denunciado por el manejo de un troll center en Canadá. Me parece que lo coherente es que él desista de esta candidatura, de esta proposición como de ser veedor de un concurso de frecuencias, porque básicamente está en duda su actuación, porque hay una investigación abierta. Esta investigación de Código Vidrio ya está en manos de las autoridades, pero Facebook seguirá limpiando su plataforma de noticias falsas. Marielena Vaca, Ecuador TV. Un total de 621 solicitudes recibió la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, para el concurso de adjudicación de frecuencias. La transparencia es el principal objetivo con el que se quiere desarrollar este proceso. Y es bajo esta premisa que se realizó la constatación de solicitudes y documentación, con la presencia de un notario público, para vigilar la transparencia que arranca con 621 propuestas a ser evaluadas. Los participantes, desde la convocatoria del proceso hasta el 7 de julio del 2020, tuvieron 52 días para ingresar sus solicitudes y documentación de respaldo en una plataforma creada por la Arcotel para este efecto. El cumplimiento de los requisitos se lo realizará hasta el próximo 27 de julio y solo las que superen esta etapa continuarán en el proceso de adjudicación de frecuencias. Reiteramos que el proceso de adjudicación de las frecuencias de radio se ejecuta en condiciones de transparencia y seguridad jurídica. Un proceso por demás esperado por los concesionarios, quienes confían que el actual concurso democratice el espectro radioeléctrico, respetando principios como la libertad de expresión. Nosotros estamos en este proceso más de 10 años, cerca de 13 años y medio, estamos en el proceso de los concursos de frecuencias y queremos, solicitamos e insistimos que se solucione ya. Es por ello que en el Arcotel no se oponen a las veedurías, pero esperan que estas, además de técnicas, no tengan conflicto de intereses. Alex Llanos, Ecuador TV. Hacemos una primera pausa y enseguida retornamos con detalles sobre la violación a la cuarentena y lo que ocurre en el Distrito Metropolitano de Quito, donde 6 de cada 10 contagiados rompieron dicha cuarentena. Regresamos. Lo anunciado, según estudios de georreferenciación citados por el portal digital Código Vidrio, en el Distrito Metropolitano de Quito, en promedio, 6 de cada 10 contagiados rompieron la cuarentena y la circulación por las calles de la capital. De acuerdo al análisis del Ministerio de Salud, quienes infringen el aislamiento caminan por la Avenida Naciones Unidas, en el norte, Centro Histórico y el Recreo en el sur. El pasado 13 de abril, el gobierno presentó esta herramienta digital de Big Data para hacer una geolocalización de casos de coronavirus por zonas.
Entre las bondades del sistema se destaca el monitoreo de movilidad y determinar, por ejemplo, los lugares de mayor concentración de casos para hacer el respectivo cerco epidemiológico. Podemos ya saber que ese posible paciente está en una zona y en esa zona ha tenido cierta movilidad en ese perímetro. De acuerdo a datos difundidos por el portal Código Vidrio, la georreferenciación determinó que en Quito, en el mes de mayo, los contagiados rompieron la cuarentena y se movieron 25 kilómetros fuera de su domicilio. En junio, la movilidad fue de 19 kilómetros. El sistema determinó que en estos 2 meses, estas personas se movilizaron en promedio 3 días a la semana por un periodo de 7 horas diarias. Según palabras del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, citadas por el portal digital En Mención, en promedio se estableció que en estos últimos meses, en el Distrito Metropolitano de Quito, 6 de cada 10 contagiados circularon en la ciudad, en zonas como la Avenida Naciones Unidas en el norte, el Centro Histórico y el Recreo en el sur. Hay que ser mucho más estrictos en el uso de mascarillas cuando estamos en público. Si no se respeta el aislamiento de casos positivos de COVID, el infractor puede ser sancionado por irrespetar decisiones de autoridad competente, figura contemplada en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal y que es sancionado con 1 a 3 años de privación de libertad. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y desde el cuartel Epligachima, al sur de Quito, un contingente de militares, policías y un grupo de la Agencia Metropolitana de Control efectuaron operativos en el sur de la capital. Se verificó que existen aglomeraciones, ventas ambulantes y muchas personas no usan mascarillas. A bordo de convoys militares, el operativo de control del cumplimiento de medidas de bioseguridad inició en la zona de Chillogallo, al sur de Quito. Y orientadas fundamentalmente a la concientización de la ciudadanía, que se respeten las normas de bioseguridad que son fundamentales, sobre todo en este momento, donde existe un alto contagio de nuestra población. En la Mena 2, Nueva Aurora, Ajaví, Morán Valverde, La Jota, Marta Bucarán y el barrio de La Ecuatoriana se repitió la misma tónica. Ventas ambulantes que fueron desalojadas de las calles. Es lo que llamamos a la gente que no compre en las calles, que hay lugares especiales como por ejemplo los mercados, los supermercados también, donde ahí sí se cumplen las normas de bioseguridad. En esta zona se encontraron más de 40 vendedores ambulantes ocupando el espacio público sin respetar la distancia social. Algunos aseguran que no tienen trabajo estable y eso les obliga a salir a vender en las calles. Ella no camina, no oye nada, nunca vino la ayuda. ¿Qué me tocó seguir trabajando el día al día aquí en las calles? No ganamos un mensual. Este joven fue sancionado por no portar la mascarilla mientras lavaba su moto. No quería colaborar con las autoridades y se negaba a salir. Es un acto inicio que se le levanta al señor por no portar la mascarilla. Con la presencia de la fuerza pública, algunos corrieron, otros dejaron sus baldes en la calle con productos por miedo a las sanciones. Sin embargo, las aglomeraciones en estas zonas son una constante, así como personas sin mascarillas o haciendo mal uso de ellas. Es que la gente no toma conciencia de la gravedad de la situación. Entonces, primero, el distanciamiento no existe. Esta mujer, al ver las cámaras, volvió a colocarse la mascarilla. Los pretextos para no usarla no faltan. Señora, ¿por qué no está usando la mascarilla? ¿Es obligatorio? No, sí, ahorita nomás por salir. Señor, no está usando la mascarilla, ¿qué pasó? Sí, lo que estaba comiendo mandarinita. En el operativo participaron 400 militares, 70 policías y un grupo de la Agencia Metropolitana de Control. Con imágenes de Javier Salazar, Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y los mercados de Quito están considerados como lugares con mayor presencia de casos de COVID-19. Frente a ello, las autoridades implementan normas de bioseguridad para que la ciudadanía retorne a estos centros de abasto. Ella es Olga Tello, comerciante del mercado de Santa Clara de Quito. Todas las mañanas madruga rumbo a su trabajo a pesar de tener miedo de contraer el COVID-19 y de contagiar a los suyos. Sí tengo miedo de venir a trabajar, pero la necesidad es más, porque yo les mantengo a mis nietos. Y bendito sea Dios, hasta le gané el cáncer, señorita. Yo le gané el cáncer y bendito sea Dios, me tiene hasta ahora, hasta aquí. Y así seguiré luchando para ayudarles a mis nietos. Al igual que Olga, existen más comerciantes que incluso ya se han practicado la prueba de COVID-19 para atender con mayor seguridad a sus clientes. Más segura porque nosotros estamos con contacto
con muchas personas, entonces estamos más seguras para atender al cliente mejor. Con corte hasta el 2 de julio, son 3 los mercados de la capital que registran el mayor número de contagios de COVID-19 y son los siguientes: Las Cuadras con 36 casos positivos, Chirillacu con 20 casos y Calderón con 18 casos positivos. Estos mercados de Quito cuentan con una presencia de 1.000 comerciantes y más de 2.000 clientes diarios. Este es el protocolo que siguen las autoridades cuando se reporta un caso positivo. A través de la Secretaría de Salud, pues todas las comerciantes que han dado positivo en su prueba PCR han sido ya inmediatamente aislados, van a su hogar y a seguir el tratamiento y el aislamiento domiciliario que corresponde en estos casos. Clientes de estos establecimientos nos cuentan cómo ha sido su experiencia en los mercados de la capital en medio de la emergencia sanitaria. O sea, tienen sus medidas de seguridad, o sea que es confiable venir al mercado Santa Clara. Si tienen la precaución, le desinfectan, uno tiene que estar consciente que guarda la distancia y le tratan bien. Si usted va a realizar compras en alguno de los mercados, recuerde mantener el distanciamiento social correspondiente y es obligatorio el uso de la mascarilla. Carla Arcentales, Ecuador TV. La comunidad científica corrobora más efectos colaterales del COVID-19 y su impacto en el paciente. Un estudio que se realiza a 214 pacientes de COVID en China determinó que el 36% presentaron síntomas neurológicos como neuralgias, convulsiones y accidentes cerebrovasculares. Investigadores ecuatorianos indican que al ser un virus nuevo, se debe seguir de cerca los efectos en las personas. Estudios que no solo se practicaron en China. En Francia, científicos de ese país estudiaron a 58 pacientes infectados. De ellos, al menos la mitad registraron cuadros de inflamaciones cerebrales que se tradujeron en desorientaciones, neuralgias, confusiones y desvaríos. Para el epidemiólogo e investigador Marcelo Aguilar, el COVID-19 es un virus nuevo. Por tanto, conforme avanza y se desarrolla su infección, la comunidad científica descubre nuevos síntomas. Y en la medida que más circulación veamos, situaciones distintas van a ir apareciendo. Por esto y otros aspectos más, al coronavirus hay que enfrentarlo con disciplina y responsabilidad, sobre todo en Quito, acota el académico Aguilar. Estamos en el momento de mayor peligro en la transmisión. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, afirma que para propiciar una recuperación económica de la sociedad es vital un pueblo sano. La comunidad debe ser solidaria con el personal médico que está enfrentando y afrontando esta pandemia, afirma. Necesitamos solo 3 cosas de la comunidad: uso de mascarilla, lavado continuo y prolijo de las manos y el distanciamiento social. El COVID es una enfermedad que se la debe tomar en serio, acotó el dirigente de los médicos. Se comporta de una manera muy diferente a las otras enfermedades que nosotros habíamos sido acostumbrados. El SARS-CoV-2, que es el virus, se transmite en pacientes asintomáticos y ese es el problema. Javier Ceballos, Ecuador TV. Salas con equipos especializados de oxigenación se habilitaron en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario para pacientes COVID-19 en condición moderada. Allí permanecen 6 de 119 contagiados en recuperación. Sin embargo, la falta de profesionales de la salud persiste e impide incrementar la atención en el lugar. El arribo de una ambulancia activa todos los protocolos de seguridad para recibir a un nuevo paciente contagiado con sintomatología moderada de coronavirus, que ingresa a recuperación bajo vigilancia médica. En el interior del Centro de Atención Temporal Quito Solidario del Parque Bicentenario, la vigilancia se realiza por áreas. Esta, que cuenta con equipos especializados, fue inaugurada hace pocos días. Evita que los pacientes regresen al sistema de salud que opera al máximo de su capacidad. Tienen mecanismos de oxigenación mucho más especializados, que no son invasivos, porque no tenemos sala de cuidados intensivos. Hasta la tarde de este jueves permanecían 6 infectados. Es incorporar 10 médicos de emergenciólogos y 10 estudiantes de posgrado de los últimos años. La capacidad total de atención es para 320 pacientes y solo están ocupadas 119 camas. De esta cifra, 28 ciudadanos están en aislamiento, aguardando el resultado de la prueba PCR. Ellos permanecerán en albergues municipales porque no tienen a dónde ir. ¿Pero por qué no se ha incrementado la capacidad de atención? La mayoría de profesionales están vinculados con actividades de atención primaria de salud.
Abarca aspira que Quito Solidario opera al 80% de su capacidad, pero la búsqueda de galenos en Quito es otro problema. Encontramos que en la ciudad no existía suficiente personal de médicos, especialistas, emergenciólogos. Desde el pasado 23 de mayo, el Centro de Atención Temporal ha atendido a 300 personas. Hasta este 9 de julio, 218 profesionales de la salud trabajan aquí, entre ellos los 21 médicos que fueron enviados desde Guayaquil. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió la comparecencia de médicos e investigadores ecuatorianos y de otros países, incluido al biofísico alemán Andreas Kalker, para conocer argumentos y evidencias científicas sobre el dióxido de cloro o CDS, una sustancia alternativa ante el COVID-19. Aquí detalles de un tema que no está exento de polémicas entre la comunidad científica. Participaron médicos que aseguran que los resultados alcanzados con el uso del CDS, fórmula magistral o dióxido de cloro, son exitosos al momento de tratar casos de COVID-19. Andreas Kalker, biofísico alemán creador de dicha fórmula, dijo que lleva 13 años realizando estudios con la aplicación del dióxido de cloro para contrarrestar diversos virus con éxito y sin reacciones ni efectos colaterales. No existe ni una sola muerte en 100 años con una persona de dióxido de cloro, ni en el PubMed ni en el MESH. En esa línea, médicos e investigadores que se agrupan en la Coalición Mundial Salud y Vida, COMUSAV, de México, Colombia, Bolivia y Ecuador, aseguran que existen 6.000 casos debidamente documentados y con el rigor científico que exigen los organismos internacionales de certificación de medicamentos, aunque la FDA, por ejemplo, lo condena porque lo confunde con el cloro, sostienen. La misma FDA que ha financiado Wuhan, la creación de este virus, porque el Dr. Fauci ha puesto 3,7 millones de dólares para financiar a Wuhan para la creación de este virus que está matando a ustedes, a su gente y a todos. Del otro lado están quienes cuestionan su uso porque se advierte que, científicamente, no hay medicamento, producto natural o medicina alternativa que reduzca la transmisión del coronavirus. Lo que existe al momento son tratamientos para casos graves. Es la combinación de corticosteroides con anticoagulantes. Es todo lo que hay. El resto es charlatanería pura y hay que alertar a la comunidad. Así como a la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, añadió, cuyo director también asistió a la comisión y se mostró abierto a procesar los estudios. Nosotros hacemos el debido trámite como tiene que hacerse científicamente para asignar las poblaciones de estudio como tienen que darse dentro del protocolo. Los asambleístas de la comisión decidieron también llamar a médicos detractores del dióxido de cloro en los próximos días. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Entre este viernes hasta el domingo, 9.950 profesionales de la salud a escala nacional rendirán el examen de habilitación para el ejercicio profesional. Debido a la emergencia, el test será a través de una plataforma digital y durará 4 horas. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior ejecutará un plan de contingencia en 2 casos por interrupciones de los servicios de energía eléctrica e Internet, de los cuales el 51% corresponde a medicina, el 37% a enfermería y el 12% a odontología. Hay una jornada de trabajo que inicia a las 6 de la mañana. La Comisión Permanente de Carreras y de Habilitación para el Ejercicio Profesional tomará las decisiones para activar un proceso, una jornada de contingencia de incidentes y que los participantes puedan el mismo día, después de 4 horas, puedan presentarse a rendir nuevamente su examen. El uso de toallas sanitarias y pañales desechables deja una enorme huella ambiental en el planeta. 2 hermanas cuencanas crearon una alternativa ecológica que la mostramos a continuación.
Muchos son los motivos por los cuales las hermanas Delgado decidieron cambiar de hábitos y crear una alternativa ecológica a las toallas sanitarias desechables. Nosotros nos empezamos a preocupar por eso. Nos dimos cuenta que estábamos generando muchos desechos como familia, entonces quisimos cambiar nuestros hábitos. El impacto ambiental del uso de las toallas desechables es enorme, pues una mujer en su vida fértil usa alrededor de 15,000. Cada día se tiran aproximadamente 1.4 millones de toallas femeninas, 2.5 millones de tampones y 700,000 protectores. Y también una toalla se demora en degradarse entre 500 a 800 años. En cambio, las toallas de tela pueden durar hasta 2 años y no producen daño a la salud, ya que no tienen químicos como las desechables. Con los pañales descartables sucede algo similar. Su vida útil es muy corta, alrededor de 3 horas. Bueno, al año se necesitan 1.500 pañales. Eso es lo que un bebé va a necesitar. Y nosotros lo que proponemos es, con los de tela, unos 12. Por eso, a través del proyecto Ecológicas S, idearon pañales de tela lavables, que también tienen como propósito cuidar la salud de los bebés y generar ahorro. $1.512 por aproximadamente 2 años. Ser parte del cambio requiere un esfuerzo adicional y el compromiso con la naturaleza. Sofía Montoya, Ecuador TV. Noticias internacionales para usted. 2 días después de que Estados Unidos anunciara su salida de la Organización Mundial de la Salud, el organismo llamó a la unidad global para derrotar al nuevo coronavirus. Además, anunció la creación de una comisión independiente que analice su gestión de la crisis sanitaria. Las divisiones de la comunidad internacional hacen que el coronavirus gane terreno. Así lo advirtió en Ginebra el director de la Organización Mundial de la Salud, 2 días después que Estados Unidos confirmara su retirada de la institución, por lo que llamó a la unidad al resto de países. Es un momento para la autorreflexión, para observar el mundo en el que vivimos y encontrar formas para fortalecer nuestra colaboración mientras trabajamos juntos para salvar vidas y llevar esta pandemia bajo control. El titular de la OMS además informó de la creación de una comisión independiente que revisará la actuación del organismo en la actual pandemia. Será un grupo de expertos responsables políticos quienes estudiarán qué puede hacerse para evitar que la actual tragedia se repita en el futuro, según informó el propio director Tedros Adhanom. Esta estará presidida por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la expresidenta de Liberia y Premio Nobel de la Paz, Ellen Johnson Sirleaf, quienes además elegirán al resto de integrantes. En noviembre se publicará un informe preliminar y en mayo estarán listas las conclusiones al completo. Coralía Pérez, Ecuador TV. La Corte Suprema de Estados Unidos apoyó una citación del Gran Jurado de Nueva York para tener acceso a las declaraciones fiscales del presidente Donald Trump. Según el máximo tribunal del país, ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, puede evitar tener que presentar documentos en caso de una investigación penal. El presidente no goza de inmunidad absoluta de las órdenes de los fiscales de justicia estatales. Trump es el único mandatario estadounidense que no ha hecho pública esta información, pues a lo largo de la historia sus antecesores sí lo han hecho. Rusia presentará a América Latina su medicamento contra el COVID-19. Mientras tanto, el gobierno de Serbia dio marcha atrás con las medidas de confinamiento tras 2 días de protestas. Estas y otras noticias en El Mundo Ahora. Avifavir, el medicamento ruso contra el nuevo coronavirus, se presentará este viernes en América Latina. Con ello iniciarán las negociaciones para la adquisición del fármaco que, según el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, no será el único medicamento que el país desarrolle. Se estima que habrá no menos de 3 o 4 vacunas disponibles contra el virus que llegarán a la etapa de producción industrial. El Reino Unido se enfrenta a una de las recesiones más severas que jamás se haya visto y para superarla planea incentivar el empleo y el consumo. Para ello, Rishi Sunak, ministro de Economía, anunció una baja del IVA en la hostelería, reducción del 50% del precio en bares y restaurantes para los clientes, baja de impuestos inmobiliarios, ayudas al empleo juvenil y la eficacia energética, además de la inversión en infraestructuras. Luego de 2 días de intensas protestas, el gobierno serbio decidió dar marcha atrás con la reactivación del confinamiento.
Los ciudadanos se oponían a la medida al considerarla una jugada política del Ejecutivo, que solamente suspendió el anterior periodo de cuarentena para desarrollar las elecciones parlamentarias del 21 de junio pasado. El gobierno de Alexander Vučić anunció un conjunto de nuevas medidas que podrán incluir penalizaciones para las personas que no lleven mascarillas y la reducción de horarios de los clubes nocturnos, pero no se aplicará el confinamiento obligatorio ni toques de queda. El Acuario Sunshine de Tokio inauguró este jueves su nuevo tanque panorámico de 14 metros de ancho, en el que los visitantes pueden disfrutar de una experiencia envolvente entre medusas. Se trata de un amplio espacio en una habitación semioscura que permite apreciar de mejor forma a los animales. El acuario cuenta en total con 6 depósitos, incluido uno con forma de túnel y otro tipo pantalla. Así se consagra como el más grande para la visualización de estos animales en Japón. Coralía Pérez, Ecuador TV. Así finalizamos este servicio informativo. Le invitamos a seguir en nuestra programación. Ya se viene Desde Cero, el programa de los emprendedores. Agradecemos a nuestra compañera Diana Tirado por la interpretación en lengua de señas. Continúe en nuestra programación. Buenas noches. Buen descanso.